Hola, muy buenas a todos. Nosotros somos un grupo de estudiantes de Ingeniería en Electrónica y Ingeniería en Computadores del Tecnológico de Costa Rica. El presente vídeo tiene como objetivo familiarizar a las personas con la computadora y sus partes. Día a día usamos la computadora para diferentes actividades, desde revisar Facebook hasta buscar información para una tarea, por lo que primeramente le daremos una pequeña pincelada a lo que fue la historia de este invento tan maravilloso. Su ancestro fue algo más rudimentario, el ábaco, cuya función era contar. Luego, Blaise Pascal inventó la pascalina. Tiempo después, se creó la primera máquina analítica, elaborada por Charles Babbage en 1823. En 1994 se construye en la Universidad de Harvard la Mark I, que realizaba operaciones aritméticas. Finalmente, para lo que fue el año 1947, se crea la primera computadora electrónica, la ENIAC, que funcionaba con tubos al vacío y un sistema binario. Luego de esta pequeña introducción, les voy a indicar qué es una computadora. Bueno, una computadora es un dispositivo electrónico de proceso de datos, tal como realizar operaciones aritméticas y lógicas. Esto desencadena en lo que hacemos a diario: editar imágenes, escuchar música, escribir informes y hasta interactuar con otras personas. ¿Se ha imaginado alguna vez sin estos aparatos tan importantes? El mundo no sería ni cerca de lo que es hoy. Empezando con algo tan natural en nuestra vida como es el celular, ya no existiría. ¿Cómo nos pondríamos de acuerdo para salir con los amigos o simplemente comunicarnos con ellos? Aunque muchos lo ven tan natural, hace unos años adquirir un teléfono móvil no era tan sencillo como ahora. Los parques se encontraban llenos de personas que se reunían para socializar, ya que comunicarse con otros no era tan fácil, o podría decirse que tan difícil como lo es ahora. ¿Se imagina haciendo una tarea sin usar internet? Las bibliotecas estarían llenas de personas que buscarían la información para cualquier labor que asigne el profesor, o simplemente para buscar información de su interés. No es tan fácil como ahora, que simplemente se escribe en el buscador lo que se quiere y se obtienen millones de artículos relacionados con lo que se busca. Simplemente póngase a pensar en lo que hace actualmente, involucra la tecnología. ¿Cómo sería sin esta? No tan fácil, ¿cierto? Cabe destacar que la computadora consta de dos partes. El primero son todos los componentes físicos de la computadora, denominado hardware. El segundo es toda la parte lógica que lo conforma, tal como programas de edición, sistemas operativos, entre otros. Esto es el software. Una parte muy importante del hardware son los periféricos de entrada y salida, que son aquellos que permiten la comunicación entre el computador y el mundo exterior. Los periféricos de entrada permiten introducir información hacia la computadora, tal es el caso de los teclados, micrófonos, cámaras, escáneres, entre otros muchos más. Por otro lado, los periféricos de salida son los que permiten ver el procesamiento de datos que realiza la computadora, como puede ser la pantalla, la impresora, auriculares o altavoces, esto por mencionar algunos. A continuación, se hablarán de conceptos básicos de las placas base, conocidas también como las tarjetas madre. Una placa base es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes que conforman un computador. Estos componentes pueden ser ya sea insertados o montados sobre la misma placa. La función principal de la tarjeta madre consiste en actuar como el circuito principal que conecta y comunica todos los dispositivos y componentes conectados en ella. Facilita y optimiza la comunicación entre ellos y coordina todos los elementos que permiten el adecuado funcionamiento de un computador a través de los buses entre cada uno de los distintos módulos. El factor de forma se le conoce como los estándares que definen las características físicas de las placas base, tales como sus dimensiones físicas exactas, como ancho y largo, posición de los anclajes, áreas donde se sitúan componentes como las ranuras de expansión y conectores, forma física del conector de la fuente y si es de forma cuadrada o rectangular. La placa base está constituida por distintos elementos que en conjunto permiten el adecuado funcionamiento de un computador. La ranura o el zócalo, donde se ubica la unidad central de procesamiento del computador. Los slots, donde se ubican las memorias de acceso aleatorio. La batería CMOS, la cual alimenta el chipset que contiene el BIOS. Las ranuras de expansión, como las PCI,
las AGP y las ISA, que permiten una expansión de la funcionalidad del computador. Con respecto a los componentes electrónicos que forman parte de una placa base, van desde elementos pasivos hasta circuitos integrados con alguna funcionalidad específica, capacitores, inductores que ayudan de acople entre etapas, también para reducción de ruido, y resistencias que limitan el paso de corriente. En la placa base se pueden encontrar conectores para dispositivos periféricos externos, tanto de entrada y salida, con distintos protocolos de comunicación. También existen conectores internos para la alimentación de la placa y para dispositivos como CD-ROM y disquetes. Ya conocidas las partes de la tarjeta madre, se puede estudiar su estructura. La estructura de una tarjeta madre está determinada por sus chipsets, los cuales son circuitos electrónicos que gestionan las transferencias de datos entre los diferentes componentes de la computadora. El chipset se divide en dos secciones, el puente norte para los elementos más rápidos y el puente sur para los elementos más lentos. Los elementos conectados al puente norte son el procesador, el cual se encarga de operar, interpretar y ejecutar datos obtenidos de diversas fuentes. Esos datos son tomados de la memoria RAM, que también se encuentra conectada al puente norte, junto con la memoria gráfica, la cual es un tipo de memoria RAM que se encarga de mostrar la señal de video. Los elementos conectados al puente sur son los elementos que operan lento, entre los que se encuentran el disco duro, la unidad de CD y los puertos periféricos como el USB. Todos estos elementos mencionados se interconectan mediante buses, los cuales son espacios físicos que permiten el transporte de información entre dos puntos de la computadora. Entre los tipos de buses se encuentran los buses de datos, de dirección y de control. Ahora, ¿cómo se pueden identificar los chipsets? El puente norte siempre está cerca del procesador y generalmente está cubierto por un disipador de calor debido a que su alta frecuencia de operación los hace calentarse. El puente sur no se calienta tanto y puede encontrarse sin disipador de calor. Generalmente se encuentra cerca de los periféricos. Aquí unos ejemplos. BIOS o Basic Input Output System es un conjunto de instrucciones básicas que controla el hardware del computador, enviando datos que son cargados a la memoria ROM o EEPROM. Por lo general existen varios BIOS en un computador, como por ejemplo en la tarjeta madre, el BIOS que controla el teclado, la tarjeta de video, etc. El BIOS se actualiza para añadir nuevas características o funciones, es decir, incorporar hardware cada vez más moderno o sofisticado al sistema, o simplemente estar en capacidad de utilizar características que antes no eran disponibles o no se podían utilizar. Además, se utiliza para solventar problemas frecuentes en la tarjeta madre. Los chipsets interconectan los elementos conectados a la CPU, como tarjetas gráficas y de sonido o tarjetas de red. Al instalar un nuevo sistema operativo al computador, este incluye controladores genéricos que permiten el funcionamiento básico del hardware. Aún así, es necesario actualizarlo o reemplazarlo para acceder a la totalidad de características de los componentes o evitar posibles problemas en el funcionamiento. El POST o Power On Self-Test es una serie de comprobaciones que la computadora hace de sus dispositivos al ser encendida por medio de la BIOS. Se puede obtener el diagnóstico en la tarjeta principal o por medio de alguno de los componentes, generalmente los altavoces. Estos son los principales pasos que realizan. Verifica el código de la BIOS. Encuentra, mide y verifica la memoria principal del sistema. Descubre, inicia y cataloga todos los buses de datos y provee de una interfaz de usuario para la configuración del sistema. El sistema operativo puede considerarse el cerebro de los computadores.
que actúa de interfaz entre los dispositivos de hardware y el usuario. Básicamente es un programa o conjunto de programas que gestiona los recursos disponibles, permitiéndonos realizar diferentes actividades en el dispositivo. Al encender un computador se dan los siguientes procesos que garantizan el funcionamiento correcto. Se alimenta la tarjeta madre, se alimentan los dispositivos de almacenamiento, el microprocesador reinicia todos los contadores y registros para iniciar desde cero, se realiza la prueba post explicada anteriormente, se inicia la BIOS del VGA, se habilitan los teclados y otras entradas y salidas, se carga el boot manager que cede el control al sistema operativo y se finaliza con la carga completa del sistema operativo.